Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy, como siempre, súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Y créanme, la emoción es palpable porque tenemos una de esas noticias que te dejan sin aliento, una revelación que, honestamente, me ha tenido en vilo desde que la supe. Agárrense fuerte porque lo que vamos a contarles hoy no es un simple chisme, es una verdadera bomba atómica que va a sacudir los cimientos mismos de la industria del entretenimiento, especialmente para los leales e incondicionales fans de una de las parejas más icónicas, queridas y aclamadas de los últimos tiempos. Ya saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Exacto, mis queridos suscriptores, hoy vamos a sumergirnos hasta lo más profundo, vamos a destapar cada capa, cada detalle, cada secreto guardado, sobre la historia de amor, la montaña rusa de emociones y finalmente el sorprendente desenlace de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y todo lo que realmente sucedió el 22 de junio de 2025. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta notición que me tiene absolutamente obsesionado, que me quita el sueño y me hace dar vueltas en la cama por la noche, quiero pedirles algo que para mí significa el mundo. Si aún no forman parte de esta gran familia, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto, el instante crucial, la oportunidad que no pueden dejar pasar. Denle clic a ese mágico botón de suscribirse y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí, en este rincón de YouTube, siempre les traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos, los secretos mejor guardados y las noticias más impactantes, explosivas y reveladoras del mundo del entretenimiento. Y créanme cuando les digo, este vídeo en particular es de esos que se van a querer guardar en su lista de favoritos, de esos que van a compartir con todos sus amigos y familiares, de esos que van a ver una y otra vez. Así que ya lo saben, suscríbanse ahora mismo y prepárense para el shock, porque lo que van a escuchar a continuación cambiará para siempre su percepción de Hande y Kerem. Y ahora sí, sin más rodeos, sin más preámbulos, sin más suspense innecesario, vamos directo al grano. Como les adelanté al principio, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos, se convierten en sinónimo de éxito arrollador, talento innegable, carisma magnético y sobre todo, de una química explosiva, de una conexión inigualable, de una chispa incontrolable que trascendió las barreras de la pantalla y se apoderó de nuestros corazones. Muchos de ustedes, y me incluyo totalmente en este grupo, quedamos completamente cautivados, absolutamente enganchados, perdidamente enamorados de su romance, tanto en la ficción como, lo más importante, en la vida real. Fuimos testigos privilegiados de cómo su amor florecía, de cómo germinaba una semilla de afecto puro durante el intenso y agotador rodaje de la exitosísima serie Senkalkap. Vimos cómo poco a poco, día tras día, se convertían en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo entero. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, cada publicación era un torbellino de likes y comentarios positivos. Sus entrevistas conjuntas eran pura miel, cada palabra, cada gesto, cada mirada, reflejaba un amor genuino y profundo. Y sus apariciones públicas siempre generaban una ola de entusiasmo, una locura colectiva, una avalancha de comentarios positivos y felicitaciones. Pero como lamentablemente suele suceder con demasiada frecuencia en el glamuroso, pero a menudo despiadado, mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Detrás de las sonrisas, de los abrazos, de los gestos de cariño y de las declaraciones de amor eterno, se esconden a veces realidades mucho más complejas, mucho más difíciles de manejar. Después de un tiempo, después de meses de felicidad aparentemente ininterrumpida, comenzaron a surgir rumores inquietantes, susurros preocupantes de problemas en la relación. Se decía que las agendas de trabajo increíblemente apretadas, las presiones constantes de la fama y el éxito, la exposición mediática implacable y, lo más importante, las diferencias personales irreconciliables estaban empezando a pasar factura, estaban erosionando los cimientos de su amor y amenazando con derrumbar todo lo que habían construido juntos. Y para nuestra inmensa tristeza, esos rumores, esos susurros, esos temores, se confirmaron de la manera más dolorosa posible cuando anunciaron públicamente su separación. Un auténtico balde de agua fría, un golpe directo al corazón para todos y cada uno de los que creíamos fervientemente en su amor, para todos los que soñábamos con verlos juntos para siempre. Muchos de nosotros, los que seguimos cada paso de su relación con pasión y devoción, pensamos que ahí terminaba la historia de Hande y Kerem. Que ese era el final del camino, que se había cerrado un capítulo para siempre. Que cada uno seguiría su propio camino, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales, persiguiendo sus sueños por separado y buscando la felicidad en otros brazos.
Pero, damas y caballeros, aquí es donde la historia da un giro inesperado, un vuelco radical, un giro de 180 grados que nadie, absolutamente nadie, podía prever. Porque aunque parezca sacado directamente de un guión de telenovela turca, de una de esas historias llenas de drama, pasión, giros inesperados y finales felices, el destino, esa fuerza misteriosa e incontrolable, tenía otros planes completamente diferentes para esta pareja. Ahora, antes de continuar, es crucial que nos ubiquemos correctamente en el tiempo. Específicamente vamos a viajar juntos a través del tiempo, como si tuviéramos una máquina del tiempo en nuestras manos, hasta una fecha muy concreta, el 22 de junio de 2025. ¿Por qué esta fecha es tan crucial, tan importante, tan significativa? Pues bien, resulta que ese día, en un evento completamente privado, herméticamente cerrado, alejado de los flashes de las cámaras, lejos de la mirada curiosa de los medios de comunicación y, lo más importante, sin la presencia de ningún paparazzi, Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron. Sí, lo sé. Impactante. Alucinante. Simplemente increíble. Nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Después de su separación, después de la tormenta mediática que siguió al anuncio de su ruptura, ambos decidieron mantener un perfil muy bajo, extremadamente discreto, en lo que respecta a su vida personal. No se les vio juntos en público, ni siquiera una sola vez. No hubo declaraciones públicas, ni siquiera una sola indirecta en las redes sociales. Parecía que la relación había quedado definitivamente en el pasado, que se había convertido en un recuerdo lejano, en una anécdota para contar a los nietos. Pero en secreto, a espaldas de todo el mundo, Hande y Kerem estuvieron trabajando arduamente en reconstruir su amor, en reparar los daños causados por la fama y la presión, en superar los obstáculos que los habían separado y en fortalecer su vínculo, en crear una conexión aún más profunda y duradera. Según fuentes cercanas a la pareja, personas de su círculo íntimo que conocen los detalles de su relación de primera mano, después de la dolorosa ruptura, ambos se tomaron un tiempo valioso para reflexionar profundamente sobre lo que realmente querían en la vida, sobre sus prioridades, sobre sus sueños y, lo más importante, sobre lo que realmente buscaban en el amor. Se dieron cuenta de que a pesar de todas las dificultades, de todos los altibajos, de todos los momentos de crisis, el sentimiento que los unía era demasiado fuerte, demasiado poderoso, demasiado especial como para simplemente dejarlo ir, como para renunciar a él sin luchar. Comenzaron a hablar, a comunicarse de manera abierta, honesta y sincera, a expresar sus sentimientos sin miedo ni reservas, y a trabajar juntos, en equipo, para encontrar una solución a sus problemas, para superar sus diferencias y para construir un futuro juntos. Poco a poco, como una llama que renace de las cenizas, la chispa del amor volvió a encenderse. Empezaron a verse en secreto, a tener citas discretas, lejos de las miradas indiscretas, y a reconectar a un nivel más profundo, a redescubrirse como personas y como pareja. Se dieron cuenta de que se complementaban a la perfección, que se entendían sin necesidad de palabras, que compartían los mismos valores y sueños, y que juntos eran mucho más fuertes, más capaces y más felices que separados. Así fue como, después de varios meses de citas secretas, de conversaciones profundas, de lágrimas y risas compartidas, y de mucho trabajo personal, Hande y Kerem decidieron darse una segunda oportunidad. Y no una oportunidad cualquiera, sino una oportunidad real, seria y comprometida, una oportunidad para construir un futuro juntos, un futuro basado en el amor incondicional, el respeto mutuo, la confianza ciega y el apoyo incondicional. La boda del 22 de junio de 2025 fue un evento íntimo, mágico y muy especial. Se celebró en un lugar paradisíaco, un rincón secreto del mundo rodeado de exuberante naturaleza, con la presencia exclusiva de sus familiares y amigos más cercanos, las personas que realmente importan en sus vidas. No hubo prensa, no hubo fotógrafos, no hubo flashes, solo el amor puro e incondicional de dos personas que decidieron apostar todo por su felicidad, que se atrevieron a desafiar al destino y a luchar por su cuento de hadas. Se dice que Hande lució absolutamente radiante con un vestido blanco sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza natural y su sonrisa angelical. Kerem, por su parte, no podía quitarle los ojos de encima, la miraba con una devoción y un amor que conmovían a todos los presentes. La ceremonia fue emotiva, llena de momentos especiales y de sorpresas inesperadas, con votos matrimoniales sinceros, palabras llenas de amor y promesas de fidelidad eterna y, por supuesto, con lágrimas de alegría que rodaban por las mejillas de los novios y de los invitados. Los asistentes no podían creer lo que estaban presenciando, la reconciliación de Hande y Kerem era un sueño hecho realidad, un milagro que superaba cualquier expectativa.
Pero ¿por qué decidieron mantener la boda en secreto, lejos del escrutinio público? La respuesta es sencilla: querían proteger su relación de la presión mediática, querían evitar el circo que se forma alrededor de las bodas de las celebridades y, lo más importante, querían disfrutar de su luna de miel en paz y tranquilidad, sin la constante persecución de los paparazzi. Querían empezar esta nueva etapa de sus vidas, este nuevo capítulo de su historia de amor, sin la intromisión de los medios de comunicación y los comentarios malintencionados. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos ustedes se están haciendo en este preciso momento: ¿cómo sabemos todo esto? Pues bien, aunque la boda fue un evento estrictamente privado, la noticia se filtró a través de una fuente muy cercana a la pareja, alguien que estuvo presente en la ceremonia, que fue testigo de su amor y que nos contó todos los detalles con lujo de detalles. Obviamente no podemos revelar la identidad de esta persona para proteger su privacidad y su seguridad, pero les aseguro que la información que les estoy compartiendo es 100% verídica, es la verdad absoluta y sin filtros. Y ahora, la otra pregunta que seguro les está rondando por la cabeza: ¿qué pasará ahora con Andy y Kerem? Pues bien, según nuestra fuente, la pareja está más feliz que nunca y está disfrutando al máximo de su nueva vida de casados. Están planeando nuevos proyectos juntos, tanto a nivel personal como profesional, y están muy ilusionados y emocionados con el futuro que les espera. Se rumora que están considerando seriamente la posibilidad de mudarse a una casa más grande, de formar una familia y de seguir inspirando a sus fans con su amor, su talento y su carisma. También se dice que están trabajando en un nuevo proyecto televisivo que promete ser un éxito rotundo, una serie que romperá todos los récords de audiencia y que los consagrará como la pareja más querida y admirada de Turquía. Imagínense verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja que se ama profundamente. Sería un sueño hecho realidad para todos los que amamos a esta pareja. La historia de Hande y Kerem es una prueba irrefutable de que el amor verdadero, el amor que trasciende las barreras, el amor que supera los obstáculos, el amor que perdura a pesar de las dificultades, realmente existe. Es una historia de segundas oportunidades, de perdón, de reconciliación y de felicidad. Es una historia que nos enseña que a veces, las cosas no salen como esperamos, que la vida nos pone a prueba y que nos hace enfrentar situaciones difíciles, pero que siempre, siempre hay esperanza de un final feliz. Y hablando de finales felices, esta historia aún no termina aquí. Porque aunque Hande y Kerem hayan decidido mantener su vida privada alejada de los focos, estoy seguro de que pronto tendremos más noticias de ellos. Estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos con su talento, su amor y su carisma. Y estoy seguro de que seguirán inspirando a miles de personas en todo el mundo. En resumen, hoy les hemos contado la noticia más impactante del año: Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron en secreto el 22 de junio de 2025. Una noticia que nadie esperaba, pero que nos llena de alegría y esperanza. Una noticia que nos demuestra que el amor verdadero existe y que a veces, los sueños se hacen realidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta noticia con ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de esta bomba. ¿Se esperaban esta reconciliación? ¿Son fans de Hande y Kerem? Déjenme saber todo en los comentarios. Y ahora, para finalizar, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que siempre estamos trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.